Hola estudiantes, buenas tardes. Aquí va lo prometido. Lo prometido es deuda. El apoyo para propiedades de la luz. Así que pongan atención. Acuérdense que nosotros solamente estuvimos viendo estas 4 propiedades. Ustedes estuvieron leyendo esas definiciones que estaban en su texto del estudiante. Y ahora vamos a profundizarla un poquito más, porque este es un tema que vamos a perseguir durante harto tiempo. Cada vez que hablamos de reflexión, yo me imagino lo que aparece ahí, en esa imagen, como cuando uno se pone a pensar. Vamos a reflexionar. A veces cuando la mamá te reta y te dice tienes que reflexionar sobre tu comportamiento, ¿ya? Y uno se queda solo en eso, que es una acepción de la palabra, reflexión, por supuesto. Pero para nosotros, la reflexión es una propiedad de la luz y también del sonido. Sin embargo, en el caso de la luz, la reflexión es cuando el rayo de luz incide sobre una superficie, como aparece en una de las imágenes. Y cuando incide en una de las superficies, ahí tenemos 2 imágenes referenciales, desde 2 perspectivas para que ustedes se la puedan imaginar, siempre voy a tener 2 tipos de rayos. En la imagen donde está el láser, si tú te das cuenta, la luz que sale del láser es el rayo incidente. Esa luz choca sobre la superficie, que es ese espejo, y se refleja, hace reflexión. En la figura de arriba, ustedes se pueden dar cuenta que en azul está representado el rayo de luz incidente y en rojo el rayo de luz reflejado. Por lo tanto, nosotros en la reflexión vamos a tener esos dos tipos de rayos. El que incide en la superficie y el que se refleja desde la superficie. Y ahí aparece la palabra normal, y la normal, queridos, es una línea imaginaria. En realidad no existe, pero es una línea imaginaria que, como ustedes se pueden dar cuenta, divide a estos rayos. Y como muy bien dice en la imagen donde está el transportador y el láser, el ángulo I, es decir, el ángulo del rayo incidente, del rayo que va en azul, ese ángulo que se forma ahí imaginariamente con la normal, es igual al rayo reflejado, que es el rayo que sale desde la superficie hacia afuera. Y a eso se refería la normal, que es esa línea imaginaria que sale perpendicular a la superficie, ¿ya? A partir exactamente del punto en que ambos rayos coinciden. Esa siempre va a ser la normal para que no lo olvides. Y además, los rayos de luz pueden reflejarse en 2 tipos de superficie. En superficies lisas, como aparecen en los ejemplos ahí, y eso se llama reflexión especular, o también se puede reflejar en superficies irregulares, donde no son planas, sino que tienen montículos, valles, etc. Y eso se llama reflexión difusa. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esta reflexión. Y por supuesto le dejé una imagen referencial de una reflexión de la luz desde un foco que incide en 3 espejos diferentes, como ustedes pueden ver. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad de la luz es la refracción. ¿Y de qué se trata? Es cuando el rayo de luz traspasa de un medio a otro, incidiendo con un cierto ángulo diferente a 90. Cuando nosotros en física hablamos de medio, es que paso, por ejemplo, del aire al agua, ¿ya? O paso a través de un objeto, y por lo tanto ese objeto a mí me hace un quiebre en este rayo de luz que va circulando por la vida. En la imagen referencial donde aparecen en los rayos, que dice que hay un rayo incidente, que es el que está en el medio 1, y si ustedes se dan cuenta, hay como un horizonte, una línea negra que marca un horizonte, que marca una diferencia entre el medio 1 y el medio 2, ¿ya? Está el rayo incidente y ahora ese rayo penetra hacia el otro medio. Esa es la diferencia con la reflexión. La reflexión no, el rayo incidente choca y se devuelve. Acá no, en la refracción el rayo incidente atraviesa de un medio a otro. Y por lo tanto yo tengo el rayo incidente y el rayo refractado. Y también forman ángulos con respecto a esta línea imaginaria que es la normal. En este caso, lo único que podemos aportar por el momento es que estos ángulos son diferentes a 90. ¿Ya? No son exactamente iguales, para el que lo está pensando. ¿Será lo mismo que en la reflexión? No, en este caso los ángulos que se forman no son exactamente iguales. Y aquí les puse 4 imágenes de
ejemplos cotidianos donde nosotros vemos la refracción. Cuando un haz de luz pasa desde el aire al agua, esos luces que se ven debajo del agua es el rayo refractado. El arco iris también es un efecto de la refracción porque el rayo incidente atraviesa las gotas de agua para que se arme el espectro visible. También el rayo refractado nos hace hacer ilusiones ópticas, como lo que aparece aquí en la taza de té, donde cuando nosotros introducimos la cuchara parece que la cuchara estuviera quebrada, pero eso es única y exclusivamente por la refracción de la luz que se da sobre esto que es la taza, el té y todo lo que está ahí. Y el otro ejemplo es la lupa. La lupa también hace un efecto de refracción. La luz choca sobre este lente de la lupa, que es un lente aumentado, y la parte del rayo refractado ya nos da una visualización más grande de las letras. La tercera propiedad es la difracción, bastante menos conocida. ¿Qué es la difracción? Cuando el rayo de luz atraviesa una rendija, cuyo tamaño, ese tamaño de la rendija, es similar a la longitud de onda, que eso está a la longitud de onda de la luz, pues, que eso está entre 400 y 700 nanómetros, ya según lo que nos indicaba el espectro visible. Entonces, ahí ustedes pueden ver en el dibujo que está en color negro, a qué se refiere con esto de que atraviesa una rendija, que es una apertura, ¿ya? Donde la luz pasa, pero no pasa toda la luz, sino que pasa la luz que se permite atravesar por esa rendija. ¿Y por qué pasa? Porque justamente esa rendija le permite ser o es similar a su longitud de onda. Y aquí le puse algunos ejemplos de la difracción. Los colores y la manifestación que se dan, por ejemplo, en los CD, es un ejemplo de difracción, no exclusivamente de difracción, pero sí es un ejemplo de difracción porque aquí hay una reflexión y una difracción junta. Lo mismo pasa con los halos o los anillos que ustedes ven muchas veces que se forman a través del sol. También hay un efecto de reflexión y de difracción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz pasa justamente por la cantidad de partículas o cristales que están en la atmósfera superior, dando este efecto de halo alrededor del Sol, por ejemplo. Y las otras son las burbujas, las pompas de jabón, como ustedes la pueden ver ahí, que ellas tienen siempre un color, y ese color, esa tonalidad que tiene, se llama iridiscencia, y nos dan tonos y colores de luz, dependiendo el tono y el color de luz que yo vea del ángulo de que se esté observando. Y eso también, ese efecto luminoso, ese efecto de la difracción. No solo de la difracción, porque las pompas de jabón también nos sirven para la siguiente propiedad. Y la última propiedad, que es como la prima hermana de la difracción, es la interferencia. ¿Y a qué se trata la interferencia? Es cuando el rayo de luz atraviesa una doble rendija, transformándose cada uno en una nueva fuente de onda. Fue un científico en el siglo XIX, de apellido Young, que hizo el experimento de la doble rendija, que ustedes lo pueden observar ahí en la imagen que está de coloración rosada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una primera etapa hay una luz monocromática, eso quiere decir que es una luz de un solo color que atraviesa por una rendija, o sea, hay una difracción primero, y luego esa luz que está pasando el proceso de difracción atraviesa por dos rendijas. ¿Y qué pasó? Él se dio cuenta de que los rayos de luz se superponían, por eso se habla de interferencia, se superponían uno sobre el otro. Y al superponerse provocaban ciertos efectos lumínicos. Ahí yo en la imagen referencial les puse de un efecto lumínico que se da a través de esta superposición de los rayos de luz, específicamente cuando pasan por dos rendijas. También son ejemplos de lo que nosotros podemos ver en las pompas de jabón. Las pompas de jabón son ejemplos, la coloración y todo eso, gama y tonos de colores que nos da la luz, es una combinación entre la difracción y la interferencia. Encontré un video muy bueno, que no es mío, y si es que se lo puedo poner en la parte de abajo de este video que les estoy
realizando, lo van a encontrar. Si no lo encuentran es porque no lo logré y después se los comparto. Nos vemos. Que estén bien.